En el Lufari de la sesión 11, el objetivo era aprender a hacer tablas y exportarlas, y vimos que habían muchos comandos, pero tres de ellos eran los más conocidos y más usados: out, aorrec2 y asdoc. Y vimos que cada uno de ellos tiene sus ventajas y a veces conviene utilizar uno u otro. Les comenté que aorrec2 es el que se suele utilizar más cuando quiero exportar resultados de regresiones, porque suele utilizar el criterio que más es frecuente entre economistas. Es muy fácil exportar resultados de una regresión con ahorre2 o de varias regresiones con ahorre2. Out es más eficiente cuando tengo muchas regresiones y quiero hacer tablas más grandes, o cuando tengo que presentar otro tipo de información como estadísticos, cruces de variables. Cuando son tablas más complejas, out puede ser más eficiente. Y Asdoc, les dije que la ventaja es que es muy rápido, muy fácil de usar, así que nos ahorra tiempo. Aunque el formato es muy rudimentario, no se ve tan bonito cuando exportamos con Asdoc. Suele ayudarnos y salvarnos cuando estamos muy apurados. Y ayer vimos los ejemplos para Out y nos quedamos en la línea, en esta, la 387. Entonces vimos ello. Ahora vayamos a eh, Aurrec 2. Voy a... Les comenté que Aurrec 2 es un comando que no fue creado por Statacorp, sino fue creado por un investigador que vio que era muy difícil realizar tablitas para presentar regresiones, así que él mismo hizo su propio comando y con el tiempo se volvió muy conocido, muy, muy conocido. Hoy en día es quizás el comando que más se usa para exportar tablitas de regresiones y ha ido evolucionando en el tiempo. Ya no solamente sirve para regresiones, sino también sirve para múltiples tipos de tablas, por ejemplo, estadísticos descriptivos, eh, diferentes test estadísticos. También sirve para mostrar quizás tabulaciones también. Entonces ya es más flexible su uso. Cuando vamos a la ayuda de AUREC2, acá vemos todo lo que se puede hacer con, con este comando. Notar que se puede hacer acá el balance de emparejamientos, se puede hacer tablitas estadísticos, se puede hacer eh, tablitas separando por grupos, se puede hacer, eh, otra vez, presentar autoratios, que es básicamente cuando van a ver Logit Probit, esos temas de regresiones donde el y es limitado como variables binarias, se pueden presentar autoratios. Y la estructura, la sintaxis para utilizarlo es bien sencillo. Ponemos aurrec2, luego ponemos using y luego de using el nombre de el archivo que vamos a utilizar, que vamos a crear. Ese nombre de archivo puede estar en Word, puede estar en Excel, puede estar en formato texto, en cualquier formato que permita almacenar tablas. Y al momento de poner el nombre del archivo, no olvidar colocar punto y su extensión del formato, ¿no? Por ejemplo, eh, mi nombre de archivo se puede llamar ejemplo, punto, y tengo que ponerle punto doc para que decirle que está en Word, ponerle punto XLS para decirle que está en Excel, o ponerle punto text para decirle que lo exporte en LaTeX. Esa es la estructura obligatoria: aurrec2, using y el nombre del archivo. Luego, opcionalmente,
puedo poner acá la lista de variables. Notar que hay regresiones que pueden tener muchas variables. Supongamos que tengo 40 variables eh, X, 40 variables independientes. Mi tabla saldría enorme, ¿no? Saldría muy grande, pero en ocasiones no es necesario colocar todos los coeficientes de todas las variables, quizás solamente las 5 más importantes, de las 2 más importantes, de las 10 más importantes. Entonces, si quiero solamente que muestre los coeficientes, que exporte solo los coeficientes más importantes, pongo la lista de variables para que solamente eso se exporte. Luego también puedo ponerle el estilo en el cual va a exportar. No es muy importante, es opcional. De todos modos, acá cuando entramos, nos va a mostrar la lista. Y luego de la coma, podemos poner opciones. En particular, hay dos opciones importantes. Uno que es replace y uno que es append. El replace lo que va a hacer es empezar tu tablita desde la columna uno y append es que va a colocar una columna adicional a la tablita que ya existía. Entonces, si yo quiero empezar una tablita nueva desde la columna uno de la primera regresión, pongo replace. Si quiero agregar una columna de una nueva regresión a una tablita que ya existía, entonces le pongo append, ¿no? Acá está. Replace, si quiero empezar un archivo con una columna nueva de regresiones, replace. Pero si quiero agregar una, una adicional a la tablita que ya existe, le pongo append. Creo que no está acá. Veamos. Vamos a verlos en los ejemplos. El uso del append. No lo veo por acá. En el ejemplo del do file vamos a ver ese uso. Ok, entonces veamos. Ya. Empecemos utilizando AOREC2, no para regresiones, sino para estadísticos descriptivos, ¿no? Como un summarize, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos summarize y poníamos el conjunto de variables y nos salía la cantidad de observaciones, el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo? Estos son estadísticos descriptivos básicos. Entonces, si quiero hacer algo así, pero de forma más presentable y utilizando AOREC2, pongo AOREC2 using el nombre del documento, en este caso summary table.doc, luego del coma replace para que reemplace un, un archivo si aparece con el mismo nombre de summary table. Luego le pongo con qué lista de variables quiero que esté compuesta mi tablita de estadísticos. Notar que podría utilizar toda la lista de variables, pero acá le estoy diciendo que solamente utilice este conjunto. Que le ponga en lugar del nombre de la variable, el label de la variable. Si solamente pongo el nombre de la variable, no son muy informativos estos nombres, mejor que ponga la etiqueta o el label. Y esta opción que dice SumBlock se refiere a que haga una tablita de estadísticos descriptivos, no una tabla de regresiones. Cuando dice sum, significa summarize. Entonces probemos, corro. Y acá me aparece un link azul donde entro. Me debería abrir esto. Notar que acá está una columna de cantidad de observaciones, una columna de promedios, una columna de desviación estándar,
una columna de valores mínimos y una columna de valores máximos, ¿no? Que es básicamente lo que hacía el summarize, el comando summarize, lo mismo, solamente que lo pone en un formato que sea fácil de exportar a Word. Notar que acá las variables no aparece el nombre de la variable, sino la etiqueta de la variable. Listo. Si lo quiero exportar a Excel, simplemente cambio el punto doc por el punto XLS. Acá va a aparecer un link en azul. Entro. Y acá está la tablita en Excel, idéntica. También la puedo poner en formato látex, que es simplemente punto text. Acá está el link en azul. Ahora, vamos al directorio para abrirlo. Acá en el directorio se creó a las 9:12 este archivo text. Lo voy a abrir con un bloc de notas. Y acá está. Este es el código que debería copiar a mi compilador de látex. Vamos a probar, voy a copiar todo esto y voy a irme a un compilador de látex. Acá tengo Overleaf, que es un compilador para código de látex. Ustedes pueden utilizar cualquier compilador. Creo un proyecto nuevo, pongamos cualquier nombre. Acá tengo mi código de látex. Está vacío acá el látex. Voy a copiar este código que me dio Stata y lo voy a copiar acá. Pongo compilar y acá está la tablita, ¿no? La tablita idéntica ahora en látex. Entonces, el código que me da al exportar tablita, solamente lo copio a mi compilador y ya está. Listo. Acá les explico de qué va cada una de las partes que he utilizado, ¿no? Using sirve para indicarle cuál va a ser el nombre de la base, bueno, el nombre del archivo. Sunblock le dice que utilice un summarize, ¿no? Que sea una tablita de summarize. Y bueno, sabíamos que el summarize típicamente utilizaba estos estadísticos. Replace para que en caso exista un archivo con el mismo nombre, lo reemplace. Keep solamente para indicarle qué elementos o qué variables van a estar en la tabla. Y label para que utilice las etiquetas en lugar del nombre de la variable al momento de hacer la tabla. Listo. Vamos a copiar, vamos a... Ahora, ¿cómo aplicarlo para regresiones? Ya sabíamos que el comando sto servía para guardar en la memoria de Stata los resultados de algún test, de alguna regresión. Entonces, corríamos una regresión. Esta regresión ya la vimos la clase anterior. Estábamos explicando la edad de muerte en base a la cantidad de hijos que tuvo, sus ingresos en miles de dólares, su condición de su estado civil y si es mujer u hombre.
corríamos y luego le poníamos que guarde en la memoria interna este resultado con el nombre first-a. Realizamos otra regresión con las mismas variables, ahora adicionadas con el índice de masa corporal, que aparece BMI, y ese resultado lo guardamos en el store, en el almacén de Stata, con el nombre second-a. Hacemos otra regresión donde las variables están ahora acompañadas de pet, que era mascotas, tener mascotas, y lo guardamos en la memoria de Stata esos resultados con el nombre tir-a. Notar que le puedo poner cualquier nombre. Acá le estoy poniendo fear, second, tir. Puede ser cualquier palabra. Luego hacemos otra regresión donde estamos agregando chronic, que es enfermedades crónicas. También guardo ese resultado de la regresión con el nombre for-a. Finalmente hago otra regresión adicionándole la talla en metros y lo guardo en el almacén este resultado con el nombre fit-a. Una vez que tengo esas 5 regresiones guardadas en la memoria de Stata, utilizo AUREC. Le pongo AUREC, le pongo estas barritas y dentro los nombres de las regresiones que quiero exportar, ¿no? En este caso, en la memoria de Stata están estos nombres como para estos nombres que hemos utilizado para guardar las regresiones. Luego pongo using, el nombre del documento, en este caso regressiontable.doc va a ser el nombre, está en formato Word. Luego, en caso exista alguna base, algún Word con el mismo nombre que lo reemplace. Y ahora veamos esto. E. ¿Qué es E? E significa los estadísticos de nuestra regresión que queremos que también aparezcan en la tabla. ¿Qué estadísticos podemos mostrar? El R cuadrado, el R cuadrado ajustado, el valor de la prueba F, quizás los valores de las pruebas Takayuki y Schwartz, en caso estemos necesitándolos. Quizás también necesitamos la cantidad de observaciones válidas. Cualquier información adicional que necesitemos que aparezca en la tabla, la ponemos dentro de esta opción E. ¿Cómo se escribe R cuadrado ajustado, acá hay que Schwarz? Entonces voy a la ayuda de Stata, pongo AOREC 2 y vayamos acá abajito en opciones. Debería aparecer por acá la opción E. Veamos. ¿Qué vamos a estar haciendo? E. ¿Qué puedo poner en lugar de E? Pongamos acá y bajemos. Acá me aparece, por ejemplo, N, que sería la cantidad de observaciones, LL, que es el log livelihood. En el caso hagamos máxima verosimilitud, se calcula el log livelihood. R2 es el R cuadrado. Y por acá debería aparecer la lista. Acá está E-class. Nos manda un archivo vacío. A ver, no nos está mandando a lo que quiero. Si no nos permite ahí, hagamos esto. Al momento de correr una regresión, pongan como ponen R to release.
RTurlist lo que hace es agarra los resultados de mi tablita y me muestra cómo se guardan individualmente en la memoria stata. Por ejemplo, acá me dice que 3575, que es el valorcito que aparece acá en el valor de f, se guarda en la memoria stata con el nombre perdón, con el nombre f. El valor que acá aparece 0.905, que corresponde al r cuadrado, 0.95, se guarda con el nombre R2. Este LL, que es menos 5996, que debe estar por acá, se guarda con el nombre LL. Este RMS, que es 1.78, acá está, se guarda el root, se guarda con el nombre, ¿dónde está? RMS. Entonces, si yo quiero utilizar, por ejemplo, la cantidad de observaciones, el simbolito o la expresión es n. Si quiero utilizar el valor f, solamente f. Si quiero el r cuadrado es r2. Si quiero el r cuadrado ajustado es r2 sub guión a. Pues acá me da la lista de esos estadísticos o valores de la tablita de resultados que puedo colocar en la tablita que voy a exportar. También me permite el comando ahorrec2 ver cuántos decimales utilizar. Acá le estoy poniendo 3 decimales y me permite ponerle el título a la tablita. Y finalmente, cuando exportamos tablitas regresiones, cada columna se enumera del 1, 2, 3, cada columna adicional, con números continuos, pero en lugar de ponerle solo números, le puedo poner un título a cada una de las columnas y para eso existe ese Z-title, título de las columnas. Corro esto y acá me aparece este link, entro y ya está. Eran 5 regresiones, acá está 1, 2, 3, 4, 5. Acá están los nombres de variables. Le he indicado que agregue el r cuadrado ajustado. Acá está, r cuadrado ajustado. Por defecto, cuando yo exporto una tablita de regresión con este comando, solo aparece la cantidad de observaciones y el r cuadrado simple, pero yo le he indicado hace un rato que también ponga el r cuadrado ajustado. Todos están en 3 decimales, todos están en 3 decimales tal como le he dicho. Tiene el título That Age as a Function of Individual Trait. Las columnas le he puesto OLS a todas, no solamente el numerito. Y acá abajo dice que los errores estándar están en paréntesis. Entonces el ahorrec2 por defecto pone los errores estándar en paréntesis. ¿Se acuerdan que el comando out no ponía los errores estándar en paréntesis, sino el valor t por defecto? Acá por defecto se utiliza el criterio que tenemos los economistas para poner significancia. 3 asteriscos 1% de significancia, 2 asteriscos 5 y un asterisco 1% de significancia. Acá sí utiliza un criterio más cercano a lo que utilizamos los economistas. También le pueden exportar en Excel simplemente cambiando el título de archivo con XLS. Acá está. O también en LaTeX vamos a ponerle text al nombre del archivo. Vamos a ir acá está, a la 9:26. Se ha creado este archivo, lo voy a abrir como un bloc de notas. Y acá está el código que debo copiar para crear la tablita en mi compilador. ¿Dónde está mi compilador?
Fundador. Ya está. He copiado el código acá al editor de código de LaTeX y acá me sale la tablita. Claro que falta ajustar algunos elementos, pero eso ya es parte de, de LaTeX, ¿no? Vamos a descargarlo en PDF. Acá está el título de la tablita, 5 columnas, casi perfecto, solamente acá algo se ha colado, pero eso ya son detalles que debería limpiar. Falta quizás centrar la tablita, pero el código que me da al exportarlo de Stata es simplemente copiar y pegar y pulirlo un poquito más. Listo. Eso. Luego hagamos esto mismo. ¿Dónde estamos? Esto mismo, pero de otra forma. ¿Ves? Voy a poner acá. Voy a copiar mis regresiones, las 5 regresiones. Acá están. Me voy a quedar solamente con la parte de regresiones, no con con el start. Luego de mi regresión, de mi primera regresión, voy a poner out rec 2. Le voy a poner using el nombre del archivo. Vamos a ponerle que se llame regressions table 2. Y como es una tablita nueva, le voy a poner coma replace. Entonces, corro esa regresión y luego le pongo aurec 2 y acá me está creando la tablita con una sola regresión, suficiente. Si yo quiero agregar una columna nueva al costado de esta, entonces hago la siguiente regresión, pero en lugar de ponerle replace al final, le pongo append, ¿no? Append es colocar o agregar. Entonces, corro la siguiente regresión, le pongo que lo exporte al mismo archivo llamado regression table 2, solamente que en lugar de empezar de nuevo desde la primera columna, va a colocar una columna nueva al costado. Y acá está la segunda columna con la segunda regresión. Y si quiero seguir agregando, simplemente pongo más regresiones y después de cada regresión, el mismo código. Entonces, creo que me dice que mi Word está abierto. Tengo que cerrar mi Word para que lo modifique. Estoy corriendo las 5 regresiones y acá están las 5. Entonces, notar que todo esto hace exactamente lo mismo que todo esto. Solamente que la lógica en este que estoy sombreando es hacer las regresiones, guardar sus resultados con un nombre en específico en la memoria de Stata y finalmente exportarlo todo de una sola con el ahorrec 2. Mientras que la lógica de de esta segunda parte que estoy seleccionando es hacer regresión por regresión y ir exportando cada una de las regresiones y copiando una columna, agregando una columna nueva a la tablita que ya existe. Listo. Luego se le puede hacer algunas modificaciones adicionales a esa tablita de regresiones. Notar que si ya habíamos utilizado esta lógica, crear una tablita de regresiones con este conjunto de resultados que habíamos guardado con estos nombres, usando eh,
el Word llamado Regression Table. Le ponemos que reemplace en caso ya exista alguna tabla con el mismo, o algún Word con el mismo nombre. En lugar de los nombres de variables que ponga las etiquetas, tres decimales. El título va a ser esta oración. El título de las columnas va a estar la palabra OLS y vamos a agregar estadísticos, por ejemplo, el estadístico R cuadrado, donde vamos a poner que se llame R2 ajustado. Y finalmente, si quiero cambiarle nuestros simbolitos de asteriscos con otro criterio, ponemos acá alfa, que son los puntos de corte de significancia. Estoy poniendo 1, 2, 3, 4. Y luego le pongo el símbolo que va a representar a cada uno de esos significancias. Tres asteriscos va a significar 0,1% de significancia, dos asteriscos, 1% de significancia, un asterisco, 5% de significancia y una cruz, 10% de significancia. En caso quiera cambiar el criterio de cómo seleccionar la significancia. Listo, entonces eso es AUREC2. Ahora vayamos a ASDOC. Como les comenté, ASDOC es el más fácil de utilizar. Lo único que se hace con el ASDOC es ponerlo delante de cualquier código que genere alguna tabla. Por ejemplo, si yo hago un summarize donde quiero los estadísticos de todos las variables, ¿no? Sum asterisco significa summarize de todas, el asterisco de todas las variables, y quiero exportar esta tabla a Word, le pongo adelante del sum as doc, nada más, y ya está. Me exportó con el nombre my file, entro y ya está exportada la tabla. ¿No? Entonces no hay nada de difícil ahí, solamente colocar el asdoc antes de, de la orden de hacer cualquier tabla. Quiero hacer un tabulate entre, supongamos, la variable pet y children. Ese tabulate me da esta tablita. Quiero exportar esa tablita generada con el tabulate antes de la línea, al inicio de la línea le pongo asdoc y acá me exporta con el nombre myfile y acá está la tablita. Entonces es el más sencillo de todos, lo exporta al toque, no tengo que esforzarme mucho para darle formato. ¿Cuál es el problema con esto? Que lo exporta exactamente como aparece acá, ¿no? Notar que lo exporta exactamente como está en esta ventana de resultados. Así que en ocasiones es inconveniente porque no hay opciones para reducir la cantidad de decimales o reducir la cantidad de variables. Solamente hay que poner a stock adelante y lo exporta tal como está en la pantalla de resultados. Es de mucha ayuda, sobre todo cuando estamos apurados. Por ejemplo, acá veamos, estoy haciendo un summarize de la variable age subguión det, children, income thousand, married, female, índice de masa corporal, pet chronic y la talla en metros. Y lo voy a guardar con el nombre summary table 2. Le voy a reemplazar en caso exista un archivo con ese nombre. Y en lugar de poner los nombres de las variables, voy a poner sus etiquetas. Y solamente queda ponerle adelante as doc y ya lo exportó. Acá está. Entonces, es de mucha utilidad. Yo suelo utilizarlo todo el tiempo. Notar que acá estoy tratando de exportar las 5 regresiones que habíamos planteado antes. Antes de cada regresión, estoy poniendo asdoc, un asdoc, dos asdoc, tres asdoc, cuatro, cinco asdoc. Entonces, solamente he puesto las regresiones y adelante de las regresiones pongo asdoc. Y ya está, me lo exportó. Ojo que hay que tener cuidado con, si estoy exportando diferentes columnitas, solamente al primero le pongo replace y a los demás append.
porque lo que está entendiendo es que en esta primera orden, donde está replace, estoy creando mi tabla con la primera columna y en las siguientes, al ponerle append, va a entender que estoy agregando nuevas columnas. Si no le pongo append, lo que va a hacer es borrar la columna que ya existía y poner y reemplazarla con la columna de la regresión que es nueva. Entonces, siempre ponerle solamente al primero replace y a los siguientes append. Luego, tablas en látex. Ya vimos que para exportar a látex, lo único que hay que hacerle es al momento de poner el nombre de la regresión, ponerle punto .text. Entonces acá lo mismo que vimos hace un rato con out, solamente que al final le poníamos punto .text y ya teníamos el código para, para copiarlo al compilador de látex. Acá está. Entonces, solamente eso. Entonces, es igualito tanto en out, tanto en aorrec, tanto en asdoc para exportar a látex, solamente al momento de colocar el nombre del archivo, ponerle punto .text. Ya chicos, entonces, esos son los tres más utilizados. Existen muchísimos más. Por ejemplo, yo suelo utilizar un comando que se llama put excel, pero es un comando muy tedioso porque hay que exportar eh, elemento por elemento, coeficiente por coeficiente a un Excel, pero sirve mucho cuando tengo tablas que no son convencionales. Supongamos que estoy haciendo una investigación y me pide mi asesor hacer una tabla totalmente rara que nunca he visto en ningún paper. Una tabla así con diferentes elementos, con diferentes partes y no encuentro un comando que haga directamente eso. Put Excel es una opción. Lo que hace Put Excel es indicarle, por ejemplo, quiero que tal eh, numerito lo coloques en la celda número, por ejemplo, en la celda número D6. Tal numerito que he encontrado en Stata, quiero que lo coloques en la celda A2. Entonces, para eso es Put Excel, para indicarle que coloque en específico los numeritos en la celda que yo le indique. O por ejemplo, no sé, en Stata he encontrado una matriz 3, he calculado una matriz 3x3, entonces le voy a decir a Stata, exporta en esa matriz 3x3 en la celda F5. Entonces, desde la celda F5 va a copiar la matriz 3x3. Entonces, como que voy armando mi Excel, asignándole a qué celda se va a copiar. Como se dan cuenta, es tedioso porque tengo que asignarle a qué celda cada elemento, pero ayuda cuando las tablitas no son las típicas que hacemos, el formato o el orden o la estructura de la tablita no es la, la típica. Entonces, si a alguien le interesa, también existe ese comando putex. Ok, chicos, ¿hasta ahí preguntas? Ya, chicos, entonces, ahora les voy a explicar la evaluación parcial. En
ahí de ella ya debe poder observar esto de acá, evaluación parcial, y veamos de qué va. Leamos, dice, evaluación parcial, la fecha de entrega máxima es el viernes 13, es decir, en una semana, antes de la medianoche, hasta las 11:59 de la noche, y lo debe realizar solamente una persona del grupo. La entrega corresponde a dos archivos, un do file comentado y que pueda correrse sin ningún problema, sin ningún error, y un PDF con los resultados, sean tablas, gráficos, mapas. Todos los resultados tienen que estar en un PDF. Antes de mandar el do file, tiene que verificar que el código corra completamente sin ninguna interrupción. Y la tarea, bueno, la evaluación consta de dos partes. Que dice parte uno 10 puntos y parte 2 10 puntos. La parte uno trata de evaluar por qué hay países más felices que otros. Existe un reporte internacional que se llama el World Happiness Report, que ya está en su versión 2025, pero vamos a utilizar la del 2024. Esta, este índice de felicidad, este reporte de felicidad mundial, calcula un índice. Ese índice se llama Ladder Score. Mientras más alto es ese valorcito, se considera que el país es más feliz. Evidentemente, la felicidad es una variable totalmente subjetiva, pero de todos modos es subjetiva y totalmente imprecisa, pero de alguna forma es algo informativa para ver las condiciones de vida o el bienestar subjetivo de las personas. Entonces, durante mucho tiempo, creo que hace casi una década, se hace esta encuesta en casi todos los países del mundo, donde se les pide a las personas que contesten del 0 al 10 cuán felices son, donde 0 representa que son muy poco felices y 10 muy, muy felices. Entonces, la escala va del 0 al 10. Además de ello, además de levantar esta escala, también se les pregunta a las personas qué es lo que les importa más para su felicidad y se ha considerado que la felicidad depende de estas características del logaritmo del PBI per cápita. El ingreso de las personas contribuye a la felicidad. También depende del soporte social, es decir, el apoyo social, que se entiende como sus relaciones con sus pares en sociedad, con sus vecinos, con su comunidad, pero también con sus autoridades, con el gobierno, ¿no? Todo lo que supone relacionarse dentro de la sociedad. Eso también contribuye a estar mejor, a estar felices. También la felicidad se explica por la esperanza de vida saludable, cuántos años se espera que las personas vivan con salud. También otro, otro factor que explica la felicidad es la libertad para tomar sus propias decisiones. Otro factor es la generosidad, cómo uno siente que su comunidad y su entorno ve y practica la generosidad. Y finalmente, la última determinante de la felicidad, según este reporte, es la percepción de corrupción. Bueno, dado que estos indicadores de felicidad son totalmente imprecisos, subjetivos, siempre hay un error de medición y esos errores de medición que están asociados a todo lo demás que hace feliz a las personas se le conoce como distopia y residuo. Distopia es todo lo demás que te hace feliz, ¿no? Por ejemplo, no sé, a personas les hace muy feliz ver televisión, a otras no. A algunas personas les hace feliz tener mascotas, ¿no? A otras no. Todo eso está dentro de esta parte que es distopia y residuos. Ok, entonces nosotros tenemos una base de datos donde está esa información, el país,
el puntaje de felicidad, el puntaje de estas determinantes que explican la felicidad, y también está estas dos variables que son los límites inferior y superior del intervalo de confianza de la felicidad. Como la felicidad se calcula en base a una muestra, si me sale que la felicidad en Perú es 5, ese valorcito 5 solamente es una estimación, es una aproximación, no es un valor exacto. Si quisiera saber el valor exacto, debería tener que encuestar a todos los peruanos, pero como no podemos encuestar a todos los peruanos, solo tenemos una muestra y por tanto hay un intervalo de confianza, ¿no? Ese 5 que hemos calculado en realidad puede ser un poquito más chiquito, un poquito más grande, porque solamente estamos preguntando a un conjunto de personas, no a todos los peruanos. Entonces, a eso se refiere este límite inferior y al límite superior del intervalo de confianza. En Paideia les he puesto el archivo que se llama WHR 2024, que está en formato CSV. Si quieren conocer más de ese reporte, lo cual sería interesante para que entiendan qué es lo que estamos trabajando, simplemente ponen este, eh, su nombre, World Happiness Report 2024, y ahí les explica la metodología, ¿sí? Y en base a esa base de datos, tienen que realizar estas 10 actividades. Todas esas actividades básicamente son elaborar mapas, elaborar gráficos, hacer un análisis sencillo. La parte más importante es esta de acá abajo. Dice, para el caso peruano, sustituir el valor del componente percepción de corrupción por el promedio correspondiente a los 5 países menos corruptos del mundo. A partir de ello, volver a graficar el ranking global de felicidad. ¿En qué posición queda ahora el Perú? Entonces, ahí lo que estamos pidiéndoles es que vean a qué puesto subiría el Perú en el ranking de felicidad si los niveles de corrupción percibida fueran de los 5 países menos corruptos, ¿no? Escalaríamos de qué posición a qué posición pasaríamos. Y todos los demás, bueno, el 10 es el más complejo porque hay que como que simular lo que pasaría en un escenario ficticio, pero todos los demás son más estándar, son simplemente hacer un mapa mundial de felicidad, hacer un gráfico con el ranking global de felicidad y chequear dónde está Perú, elaborar un mapa de felicidad solamente para América Latina, hacer un gráfico comparativo para los países de América Latina para ver cuán felices son, comparar comparar en un gráfico de intervalos de confianza los puntajes de felicidad de los países más ricos y de Perú, pero los países más ricos del mundo y Perú, hacer un box plot para todos los países del mundo, hacer un box plot solamente para América Latina y chequear si hay valores atípicos o outliers, hacer un gráfico de barras apiladas mostrando la descomposición del índice de felicidad y elaborar un gráfico apilado solamente para los países de América Latina mostrando su descomposición para ese índice de felicidad. Algunos de estos gráficos ya están creados en el reporte de felicidad publicado en Internet, así que si tienen dudas sobre si lo están haciendo bien, pueden irse quizás al reporte de felicidad. Por ejemplo, por acá debe estar el ranking de felicidad, ese es el reporte de felicidad. Y acá está el ranking, por ejemplo. Entonces, al momento que ustedes hagan el gráfico, este ranking, les debe salir el mismo orden, los mismos valores, ¿ya? Y otros gráficos que les estoy pidiendo también aparecen por acá. No todos, solamente algunos. Así que también, si quieren chequear si lo que están haciendo está bien, pueden recurrir a este reporte. Eso es la primera parte. Notar también que los gráficos siempre tienen un objetivo informativo, así que tiene que ser presentado lo más atractivamente posible. Poner títulos, etiquetas, leyenda,
notas al pie del gráfico, siempre poner la fuente debajo del gráfico. Por ejemplo, acá la fuente sería el World Happiness Report 2024 y también colocar quién ha hecho el gráfico, en este caso elaboración, dos puntos y colocar el nombre del gráfico. Esa es la primera parte de la evaluación. La segunda parte de la evaluación utiliza datos peruanos. Resulta que en el Perú nosotros tenemos el Observatorio de Precios de Medicamentos. Vamos a poner acá. Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos, que es un portal de mucha ayuda, que hace seguimiento muy bueno a los precios de los diferentes medicamentos en todas las boticas y farmacias y centros médicos públicos y privados a nivel nacional. Entonces yo puedo acá buscar, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Panadol. Pongo Panadol y acá me salen las presentaciones del Panadol. Panadol de 100 miligramos por mililitro en solución. Panadol 500 miligramos en tableta. Probemos acá, este de acá. Pongo buscar y me va a salir el precio del Panadol en cada uno de los establecimientos. Y con eso yo podría saber dónde comprar a menor precio ese medicamento, ¿no? Por ejemplo, acá me dice el paracetamol de 500 miligramos en tableta por 100 unidades del laboratorio Portugal que se vende en la farmacia Dermasalud cuesta 0,01 soles. Bien barato, ¿no? Pero si me voy a la botica Farmanoe, el mismo Panadol, pero en otra marca, en Paramidol, pero con la misma composición química, fabricado en el laboratorio de farmacéuticos Marcos, me cuesta 100 soles. Notar esa simetría enorme, ¿no? Y es común en los medicamentos tener esas brechas en precios enormes entre centros médicos. Puedes encontrar el mismo medicamento de la misma marca, en la misma presentación, producido en el mismo lote, a precios totalmente distintos en diferentes farmacias, porque son algunas privadas, otras públicas, algunas subvencionadas, otras no subvencionadas, algunas por el distrito cuestan más. Eh, Hay un montón de asimetría de información, hay muchas imperfecciones en el mercado de medicinas, así que por eso es que los precios son bien dispersos, ¿no? Y este portal nos permite hacer seguimiento, sobre todo para aquellas personas que necesitan comprar medicamentos regularmente y necesitan ahorrar un poco. Entonces tienen esta información de dónde encuentran los menores precios. Esto es un portal enorme y que es de mucha ayuda para hacer investigación. Si alguien quiere hacer una investigación, acá hay mucha información. Y eh, yo solamente les estoy pidiendo que trabajen con los precios del ibuprofeno. Yo ya descargué los precios del ibuprofeno en todas las farmacias y centros de salud y he puesto en Paideia un Excel con esos precios. Cada fila en ese Excel es una botica o farmacia o centro médico y al costadito aparece dónde está ese establecimiento, en qué distrito está, en qué provincia, qué departamento y el precio de ese medicamento. Entonces, en base a eso, quiero que analicen un poquito el comportamiento de esos precios y para ello les pido que hagan estas 10 actividades. Hacer un histograma de los precios, hacer un box plot para visualizar la dispersión y valores atípicos, hacer un gráfico de barras con la cantidad de establecimientos por departamento, hacer un box plot de precios por departamento, un gráfico de barras con precio promedio por departamento, un mapa de precio promedio por departamento, un mapa a nivel de provincias, un mapa a nivel de distritos con el precio promedio, una tabla resumen por departamento que incluya número total de establecimientos, precio mínimo, precio máximo,
precio promedio y desviación estándar del precio. Y finalmente, un gráfico de dispersión de precio promedio del departamento versus la tasa de pobreza. Es un gráfico de dispersión donde en un eje va a estar el precio promedio de este medicamento en cada departamento y en el otro eje la tasa de pobreza. La tasa de pobreza o la incidencia de pobreza la pueden sacar de donde ustedes quieran. Hay muchos portales para sacar esa información a nivel de departamentos, pero acá les comento que lo más fácil quizás es sacarlo del Sistema de Información Regional de Toma de Decisiones. Ponen este nombrecito en internet y acá les sale este portal. Entro acá a departamentos, todos los departamentos, busco acá eh, desarrollo social, pobreza monetaria, pongo acá incidencia de pobreza por departamentos, elijo los años, pongo acá a esta tablita y acá me sale la pobreza a nivel de distritos, en este caso, pero a nivel de departamentos por años. Notar que no me da un numerito preciso. Por ejemplo, en Amazonas del 2017 me dice 33.3-36.8. Como esto solamente es una estimación de la pobreza, entonces lo que me está dando es el límite inferior y el límite superior de la estimación de pobreza. Para, para poner en el gráfico, utilicen el promedio de estos dos. Entonces, por ejemplo, para este caso de Amazonas del 2017, utilicen el promedio de 33.3 y 36.8, que sería, uy, ¿qué hice? 33.3 más 36.8 entre 2, ¿no? El promedio sería 35.05. Entonces, consideren que la pobreza en Amazonas del 2017 es el promedio de estos dos valores, que sería 35.05. Y lo pueden descargar acá en Excel. Recordar, bueno, mencionarles que esta página del CIRTOT se suele caer con frecuencia, sobre todo los días de fines de semana, feriados y de noche. Así que no esperen a último momento para descargar esta información. Y si no les convence, hay otras fuentes de información también del INEI. Hay reportes del INEI donde están los mismos valores. Hay bases de datos en datos abiertos, en la página de datos abiertos que les mostré ayer, donde también está la misma información. Yo les pongo esta porque creo que es la más fácil. También notar que al momento de, de trabajar, siempre pongan la fuente y quién ha elaborado, qué grupo, el nombre del grupo que ha elaborado el gráfico. También notar que no les estoy pidiendo que escriban un análisis de los gráficos de las tablas. Como este semestre de verano es medio rápido, todo es muy rápido, son pocas semanas. Solamente les estoy pidiendo que hagan los gráficos, lo que está acá. No les estoy pidiendo que escriban un análisis, una explicación, una descripción de lo que han encontrado, porque sé que el tiempo es limitado y tenemos también más tareas y ya estamos casi a la mitad del semestre. Ok, chicos, ¿hasta ahí preguntas?
Valeria, cuéntame. Y profesor, esto era sobre la tarea académica. Justo un grupo me había preguntado si se pueden enviar dos archivos, o sea, dos do file, porque creo que tenían, o sea, no sé bien, creo que era uno con una descripción y otro con explicado de otra manera o algo así. Ah, no, solo un do file. Igual pueden sintetizar todo en un solo do file, ¿no? Sí, pero creo que me habían mencionado que había algo de información que no se podía combinar, algo así, o sea, la verdad no entendí mucho, pero sí. A ver que me escriban, pero siempre se puede poner todo en un do file. Pero de todos modos que me escriban a ver qué sucede. Aquí, profesor. Y otra cosa que justo mis compañeros estaban preguntando si se iba a recuperar la clase que faltaba, que Sí, solo sí, nos recuperamos falta una. ese. Ajá. Sí. Eh, Al igual creo que sería bueno, como tiene la tarea hasta el 13, eh, lo que hemos avanzado hasta el momento es suficiente para hacer la tarea sin ningún problema, porque ya la tarea, como se han dado cuenta, es básicamente gráficos y mapas, y hemos hecho gráficos y mapas, así que es suficiente, pero sería bueno que el 11, miércoles, recuperemos a la hora habitual de 9 a 12, si están de acuerdo. Y bueno, ya saben que si en recuperaciones no cuenta la asistencia, así que normal si no pueden a esa hora, luego lo pueden chequear en video. Y profesor, Preguntas, por muchas favor, gracias. si puede ser miércoles de 9 a 2. Ya chicos, entonces, eso es todo por hoy. Si tienen dudas sobre la tarea académica, me escriben lo más pronto posible, porque probablemente en la tarde, noche, ya no tenga la computadora a la mano. Y sobre la tarea, sobre la evaluación parcial, también me escriben lo más pronto posible. Y ya nos vemos la siguiente semana. Yo me quedo un ratito más si algún grupo tiene dudas y si no, ya nos vemos el martes.